Muchísimas gracias a todos ustedes porque pasen un rato con nosotros aquí en esta fundación y también a Luis Alberto, que ha querido que sea yo el que le haga algunas preguntas sobre su trayectoria intelectual. Cuando me lo propusieron, inmediatamente dije que sí, porque cuando un amigo me dice que si hago una cosa, pues yo digo inmediatamente que sí. Luego pensé, ¿y cómo quiere que le entreviste yo, que no soy filólogo, que no soy poeta? Tuve un primer pensamiento maligno. Dije, van ustedes a ver ahora mismo que somos exactamente de la misma edad. Y entonces verán que Luis Alberto está mucho mejor conservado, ¿eh? Entonces pensé, bueno, debe ser es que no por somos eso. exactamente de la misma edad. Eres un poco más joven. Yo soy de 29 de diciembre, ¿y tú de qué mes eres? Yo del 16 de junio. Bueno, entonces son 6 meses, eso Sí. es una generación prácticamente. Luis Alberto y yo nos conocimos entonces con pantalón corto, ¿no? Casi con pañales, vamos, prácticamente. Somos dos miembros del Colegio del Pilar, estuvimos en la misma clase e incluso fuimos compañeros de colegio, de pupitre. Estuvimos hasta en el mismo pupitre. Y ahora cuando ya nuestra juventud pues es de otra manera, todas las tardes de los viernes estamos frente a frente en la Academia de la Historia. No frente a frente porque estemos enfrentados, sino que nos sentamos el uno frente al otro. Y yo pensé que lo que le llevaba a invitarme es un sentimiento de fraternidad. Yo siento, y creo que es en cierta manera mutua, que Luis Alberto es un hermano, pero con la ventaja de que no lo es. Es decir, no tenemos problemas de herencias y cosas así. Ni de herencias, ni de comidas familiares, ni cosas de esas, pero... Ni de cuñados compartidos. Pero estuviéramos en las posturas personales o en los trabajos diferentes o tal, yo siempre he mirado con auténtico afecto todos sus éxitos y además conozco muy bien su poesía. A mí me hubiera encantado ser escritor y más todavía ser poeta. No le crean, es escritor, ha publicado novelas, aparte de muchísimos estudios de historia de la ciencia en la que es especialista, pero es también creador, o sea que no. Bien, pero de otra manera, ¿no? Yo creo que podemos empezar porque ya no quiero, yo soy muy charlatán, entonces el que tienes que hablar eres tú. Creo que podríamos empezar hablando de la importancia que para ti tuvo tu familia en tu iniciación literaria. Es bastante conocido que eres hijo de una familia que ahora se diría burguesa, del barrio de Salamanca, pero lo que no es tan frecuente es que cuentes en alguno de tus trabajos que cuando sacaste muy buenas notas en cuarto, tu padre te regaló las obras completas de Shakespeare, ¿no? Eso no solía ser frecuente. ¿No? Estábamos en la misma clase, precisamente sí, en cuarto. Precisamente, por eso digo que no era frecuente, ¿no? Pero te digo una cosa, eso tampoco, no quiero quitarle méritos a mi pobre padre, que en gloria esté, pero realmente fui yo quien le pedí que me regalaran las obras de Shakespeare. Eso ya me parece más. Que por cierto, que con el maravilloso Javier Gomá, director de esta fundación, siempre tenemos amenas discusiones acerca de Shakespeare, porque él no es nada shakespeariano y yo sí. De modo que no sé si se ha llegado Javier. ¿Javier, estás por aquí? No, todavía no. Luego hablaremos entonces con Javier. Muy bien. Pero lo que sí que está muy presente en toda tu poética es la figura materna. La figura de tu padre solo la he visto en algunos sueños, Floresta de Varia Caballería. Pero aparte de la Floresta, mira, acaba de salir en esta colección de Renacimiento de antologías, Rayada, la llamamos la colección de rayas, porque es muy bonita además desde el punto de vista plástico, acaba de salir una antología de poemas al padre, de muchos poetas, de la mayoría de los poetas contemporáneos, diríamos, que pintan algo en esto. Y hay un par de poemas míos dedicados en prosa, que son sueños en el que soñé con mi padre. Bueno, casi todos los poemas dedicados a la madre y al padre tienen algo de onírico, ¿no? Los freudianos siempre están anidando ahí, ¿no? Sí,
pero en realidad yo sí que sentí muchísimo la muerte de mis progenitores, obviamente. Mi madre falleció en el 95 y mi padre en el año 2000. 2000. Y realmente, en cualquier caso, dejaron tanta huella en mí que están también en mis poemas. Es que los poemas, cuando alguien es poeta, querido Javier, si vas a un psiquiatra porque tienes algún mal de la cabeza, etcétera, y te dice que escribas lo que te pasa para intentar clarificarlo, etcétera, y él poder actuar sobre eso, yo digo siempre a los psiquiatras a los que he acudido, les llevo mis libros de versos y dice, ahí están, tiene usted el material suficiente como para trabajar sobre él. O sea, que quiero decir que yo creo que los poetas tenemos una cierta tendencia al striptease bastante culpable, ¿no? En tu caso yo creo que eres un poeta pudibundo, pero luego no ahora tan, ya no, no de tan mayor, pudibundo. ya menos. O sea, tu último libro es el blog de otoño. Está aquí. Es un libro que de vez en cuando se te cae de emoción de las manos, pero hay otros que son muy pudibundos con respecto a tu vida más íntima, me parece a mí. No sé. A lo mejor es que ese es el nivel de vida íntima que tengo, ¿no? Que no llego a más intimidades. Pero yo creo que no soy tan pudibundo, ¿eh? Lo que pasa es que tú me quieres mucho desde el pupitre, entonces me otorgas esa virtud. El otro día nuestra directora, la doctora Iglesias, Carmen Iglesias, hacía una defensa muy merecida de los catedráticos de enseñanza media, de la enseñanza pública. Nosotros fuimos a la enseñanza privada. Fuimos al Pilar, pero realmente en esa época todo intelectual que se preciara pasaba por la enseñanza media. No digo todos, pero la mayoría. Los profesores míos de filología clásica, entre ellos Carlos García Gual, que está aquí presente, fue catedrático de instituto antes, Antonio Fontán fue catedrático de instituto, Rodríguez Zadrador fue catedrático de instituto, y yo creo que Galiano también, no me acuerdo muy bien. La mayoría de ellos pasaron por el instituto. Sí, pero nosotros tuvimos también una educación asombrosamente buena. Yo estoy muy contento con mi educación en el Pilar, yo también estoy muy contento. Yo creo que el germen, aparte de la familia que tú has dicho, que bueno, había libros en casa, etcétera, había costumbre de lectura, pero evidentemente el que imprimió otra velocidad a esos conocimientos y a ese interés por la cultura, debo decir que fui yo, quiero decir, en el sentido de que lo de Shakespeare no fue un regalo paterno, sino que fue una imposición filial. No, desde pequeño eras bastante pesado, creo que hacíamos... Pero muy. Hacías unas cuantas... En el Pilar una de las cosas importantes, para mi gusto, es que nos hacían competir. O sea, todo lo contrario de lo que hace la nueva pedagogía, que no quiere que se compita y que anula la excelencia y que anula el esfuerzo. Las cosas buenas son las que han desaparecido ya por completo. Y entonces yo recuerdo que tú intentabas que hiciéramos competencias sobre lo que llamabas pinceladas. Lo de las pinceladas. Que para ti era facilísimo, pero para los demás era complicadísimo. Pero las pinceladas, que era un género literario que nos imponía el profesor de literatura de entonces, don Antonio Gómez Frías, eran una especie como de textos de 4 o 5 líneas sobre un tema en concreto que teníamos que desarrollar. Y recuerdo que yo me iba por los cerros de Úbeda de la retórica y sin embargo muchos... Tú no es el caso porque has sido también escritor, pero otros que no han sido escritores y que ni algo ni nada que se le parezca, sin embargo tenían más éxito con sus pinceladas porque buscaban la sencillez o eran más sencillas y yo me iba por lo barroco. Pero nos obligabas a hacerlo también en los bares del barrio. Claro, porque me sentaba tan mal que no me hubieran calificado con la nota máxima mis pinceladas, que entonces quería cobrármelo con concursos entre amigos, ¿no? Pero es curioso eso. Esa es la época esa de las pinceladas, era cuando descubrí Shakespeare a través de un libro mágico de Víctor Hugo, que se llama así William Shakespeare, y que era el prólogo que hizo Hugo padre, a la traducción de su hijo, cuando estaba en la isla de Guernsey, de las obras completas de Shakespeare al francés. Me fascinó ese libro que estaba publicado en la colección Crisol de Aguilar y que les recomiendo muchísimo. Luego salió una edición en Miraguano, que precisamente lleva un prólogo mío, porque tengo una deuda con ese libro. Ese libro es de lo más extraordinario que he leído en mi vida, William Shakespeare de Víctor Hugo. Luego tengo la primera edición francesa, la primera edición española, luego he ido coleccionando
histéricamente, porque yo soy muy obsesivo en cuestiones de libros, eso lo saben mis amigos y aquí hay muchos, pues fue muy importante ese libro y fue quien me condujo. Y precisamente el profesor que nos encargaba las pinceladas dio una conferencia sobre Shakespeare con motivo de una representación del Macbeth de Shakespeare, en versión de Fernando Savater y protagonizada por Eduardo Normand y por María Luisa Calvo, y que yo tenía un papel, hacía de Malcolm, del hijo de Duncan. Y recuerdo que dio esa conferencia sobre Shakespeare, don Antonio, y la copió de letra a letra, literalmente, del William Shakespeare de Víctor Hugo. Y se lo cacé porque acababa de leerlo. Entonces, quiero decir, no lo dije a nadie, pero sí os lo comentaría a vosotros indignados, lo que pasa es que te habrá olvidado. Yo no asistí a lo de Fernando Savater, pero sí asistí a, lo he oído mencionar muchas veces, porque se hizo en cierta manera mítico, pero sí asistí a una representación, o tengo esa sensación casi onírica, que preparaste con Arit, con Rita Macau. Sí, conocí, en la que tú estabas en una precisamente especie de mi primera autobús. novia, íbamos en un autobús, era una cosa de un juguete cómico del autor del Espíritu Burlón, de Noel Coward. Bueno, estamos hablando de esto con 16, 17 años. Menos. O menos. Es decir, 14, 15 años. Una cierta precocidad. No, él ha hablado de una persona muy importante en mi vida, que fue Arit, mi primera novia, que se llamaba Rita, pero le puse Arit, cambiando el nombre, el orden de las letras, y que se fue al otro mundo, la pobre, a los 19 años, no había cumplido 20 todavía, en el año 1970. Y eso me marcó decisivamente. De hecho, toda mi poesía está impregnada del espíritu de la muerta, ¿no? Y de hecho, el otro día, el otro mes, hace unos meses, en la revista Ínsula, hay un artículo sobre la presencia de Arit en la poesía mía. Lo he leído, pero aquí recalcaba tu precocidad. Yo compré, aunque sé que te molesta mucho que compre tus libros, Me molesta extraordinariamente, no vuelvas a comprar un libro mío. Los libros de poesía están hechos para ser regalados. Compré los retratos y en los retratos está mi matrícula de segundo. Quiere decir que escribiste los retratos con escasamente 20 años. No, tenía 17. Peor me lo pones, o sea. Pero bueno, eso después de Rimbaud no es ningún récord, ¿no? ¿Eh? Que después de Rimbaud, que hizo todo lo que tenía que hacer antes de cumplir los 21. No, yo pienso que, vamos, habrá gustos para todos, pero a mí me parece que tu poesía está más madura ahora. A mí me gusta más la de viejo que la de joven. Yo estoy contigo. Los retratos yo me quedé alucinado, pues porque estábamos todos verdaderamente estremecidos. Fue tal vez la primera vez que contactamos con la muerte y entonces encuentras un libro de una belleza extrema, pero en la que no se transluce ningún sentimiento. Es curioso, eso sí que es pudoroso, los retratos sí que es un libro pudoroso, y sin embargo está totalmente e íntegramente dedicado a la desaparición de mi novio. Sí. Bueno, segunda rebelión contra el padre, me va a matar porque de las dos cosas que él aborreces de los pedagogos y de los psicólogos, ¿no? Ese poema que supongo que todos conocemos y que a mí me parece maravilloso, Políticamente incorrecto. O sea, es un poema, ese poema lo utilicé yo. ¿Lo leo? ¿Eh? ¿Lo leo? Venga. Espera, que tengo que ponerme las gafas, que me he operado de cataratas y de cerca no veo nada. Vamos a ver si lo encuentro. Yo creo que no va a estar aquí, me parece, porque... Sí, yo creo que sí puede estar. Vamos a ver. Di alguna otra cosa que si no me da corte. Bueno, pues le utilicé. Yo tuve una suerte que fue abrir el curso en la Universidad Complutense y utilicé ese poema, con lo cual, pues, seguramente no me encontré muchos amigos, pero desde una postura política diferente. Es decir, lo importante de ese poema es el cántico a la libertad y a la individualidad. No está aquí. Venga. No está aquí, lamentablemente no está aquí. Es una pena, pero estoy seguro de que lo conocen todos. Puedo decir 4 o 5 versos que me sé de memoria. Political incorrectness.
Va dedicado a Alicia, mi mujer. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Un ejemplo, que eres rubia. Otro ejemplo, que Occidente no te parece un monstruo de barbarie dedicado a la sórdida tarea de cargarse el planeta. Otro, que el multiculturalismo te parece un nuevo fascismo. No, es como un nuevo fascismo, pero más hortera. O que disfrutas pegando a un pedagogo o a un psicólogo. O que el Mediterráneo te horroriza, etc. Ya no me acuerdo más. Es una Lo suerte... escribí cuando estaba en política y no lo pude publicar entonces, por razones obvias. Es una suerte que diga que no tiene buena memoria ahora, ¿eh? Es una buena suerte. Y aunque... Antes me hubiera recitado el poema íntegro, hace solo 10 años. Pero aunque él recita muy bien, la versión de Loquillo es impresionante. Es muy buena. Además añade que eres rubia y que fumas, que es todavía más abyecto, según los baremos actuales. Bueno, nos incorporamos a la universidad, yo creo, el año 68. 67. 67. Y los dos seguimos las vías familiares y tú... Tú te matriculaste en farmacia y yo en Derecho. Sí. Lo que pasa es que yo después de dejarlo en segunda y tal, acabé farmacia, tú no acabaste Derecho. Yo Derecho no, porque yo lo que hice fue matricularme en Derecho para esperar a Rita, que era unos meses más joven que yo, y entonces empezar juntos Filosofía y Letras, que es lo que me gustaba a mí, lo que me producía espasmos de placer, estudiar latín y griego. Y la verdad es que se produjo ese tránsito del primero de Derecho, que lo hice muy bien, me gustó además, porque el primero de Derecho era muy poco jurídico, era Derecho político, Derecho natural, Derecho romano y Historia del Derecho. Eran disciplinas que podían ser humanísticas muy fácilmente, ¿no? El Derecho romano estaba en latín, ¿qué más querría yo? Y luego ya, en segundo, ante mis padres, que les sentó como un tiro y dice, has perdido un año. Yo pensaba ya entonces que perdíamos todos los años, no solo uno. Sí. Pero en cualquier caso, no se lo dije porque me parecía que yo era un asiduo de todos los autores de teatro del absurdo, del nihilismo de la posguerra, era un fanático de Beckett, y claro, a mis padres aquello no les debía de parecer tan bien como a mí. A mí en casa me desapareció pues varios textos, por eso me asombraba lo de tu familia, las familias bien pensantes y buena gente, pero cuando entraba algún texto que no les Pero había en mi apetecía... familia, que eran muy conservadores, pero había algo que también reunía un cierto liberalismo con respecto a que ellos no, pero ¿por qué el niño que ha salido listo, por qué no va a leer a Shakespeare y a Beckett? Y aparte tienes un bisabuelo que había sido poeta. Poeta festivo. Escribió 8000 composiciones en broma, todo satíricas. Y yo creo que algo queda de él en mí, porque incluso hay una antología de las muchas que han hecho sobre mi poesía que se llama Vamos a ser felices y otros poemas de humor y deshumor. Y la verdad es que se ha trabajado bastante ese nivel humorístico, satírico, sarcástico incluso de mi poesía, ¿no? Y yo creo que existe. Existe otro nivel trágico, existe otro nivel lúdico, existe otro nivel narrativo, pero ese es importante. Algo me quedaría de mi bisabuelo Carlos Luis, que en el número 0 de ABC, que han hecho un facsímil hace muy poco porque ha habido una efeméride importante, tenía un artículo. Era un hombre muy famoso en su época. Ahora no lo conozco. Tienes mucho de festivo y de divertido en tu poesía. Festivo, esa es la palabra. A veces de una risa que se te queda helada en tus cuentos cercanos al Marqués de Sade, a los cuentos góticos. Bueno, el Marqués de Sade fue una figura que me interesó mucho precisamente cuando escribí los retratos. Tanto es así que en los retratos hay un largo poema, larguísimo, dedicado al Marqués de Sade, en varios apartados, que me valió un premio literario que se falló en el Café Gijón, que se llamaba el Premio Puente Cultural, que era un premio de una agencia de viajes, sin importancia, pero en cambio el jurado era importante porque estaba Paco Umbral, estaba Marcos Barnatán, estaba Diego Jesús Jiménez, Ángel García López y Claudio Rodríguez, era un jurado de campanillas. Y me dieron el premio por el poema Sade, y en concreto fue Paco Umbral el que le interesó el tema. Sospecho que ni Claudio Rodríguez ni Diego Jesús Jiménez me votaron, pero bueno, eso ya es un asunto. ¿Y la huida a la UAN?
La marcha al agua, ¿por qué? La marcha al agua vamos otra vez por Rita, También por la por Rita. desaparecida Rita, porque resulta que nos cambiaban de clase por los apellidos. Ella se apellidaba Macau con M y yo de Cuenca con C. Entonces hablamos con Fernández Galeano, que era el profesor de griego que nos había dado clase en primero de Filosofía y Letras, y él se iba a fundar la Autónoma con otros profesores, Luis Sánchez Agesta, Gratiniano Nieto, etc. Y entonces nos dijo, veniros a la Autónoma, que allí estáis juntos. Y luego se murió la pobre, entonces no pudimos estar juntos en la Autónoma. ¿Y el CSIC y la universidad? ¿Por qué el CSIC y no la universidad? Galeano de nuevo. De nuevo Galeano. De nuevo Galeano dijo, tú tienes perfil más de consejo que de universidad. Y yo la verdad es que no sabía qué perfil tenía porque no me miraba mucho al espejo, pero en cualquier caso sí sabía que lo de dar clases no me volvía loco. Porque me gustaba saber cosas, pero eso de que lo supieran los demás también me ponía un poco nervioso. Entonces decidí que en el consejo no tenía que compartir ningún saber con nadie y de hecho sigo en el consejo, todavía en activo, por 2 años me quedan. Año y medio nos quedan, sí. Bueno, yo 2 porque soy mucho más joven que tú. Había un compañero mío que me recriminaba muchísimo que publicase libros, un catedrático de universidad. Yo le decía, ¿por qué te parece mal que publique libros? Me decía, porque la gente aprende y eso es muy malo. Pues ese, tu amigo era de mi cuerda. De todas formas, no sé lo que opinas del CSIC, supongo que hablarás muy bien del CSIC. No, es que además no me cuesta hablar bien del CSIC porque me parece mi casa y estoy muy a gusto siempre ahí. Y de hecho me han elegido varias veces para decir discursos absurdos de esos en homenaje al centro y lo he hecho con mucho gusto. A mí me apena del CSIC que estáis la gente, o algunas de las gentes más sabias de España, encerrados. Y precisamente... Pero encerrados que no nos vemos ni siquiera nosotros, quiero decir. Sobre todo ahora, estáis en una especie de cosa carcelaria. Burbuja carcelaria. Sin embargo, la transmisión al exterior... Tú eres un magnífico pedagogo, o sea, aunque te moleste lo de la pedagogía, y lo dice, ¿por qué lo sé? Pues por las conferencias que das, por las intervenciones en la academia. Porque soy claro. La claridad ha sido una de mis virtudes. Claro. Aquí hay maestros también, mi maestro García Gual, por ejemplo, se caracteriza por la claridad. Y eso también me lo contagió porque me dio clase de... No pongas dubitativa la cabeza porque te caracterizas por la claridad. La claridad es importantísima, pero no solo en ciencia, sino también en arte, en poesía. O sea, yo he sido un gran develador del hermetismo poético y de la postvanguardia. Yo creo en la claridad. Y eso me ha creado muchísimas enemistades que cultivo como cultivaba José Martí la rosa blanca, ¿no? En junio como en enero. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Pues a mí me apena un poco eso, el veros a todos encerrados, el ver que precisamente ese encierro lleva a veces a que no se lleve la gente muy bien, o esa es la apariencia que da, y el no, ver... pero te advierto que en la universidad también os lleváis a matar los unos y los otros. Pero en la universidad tenemos el consejo, como no nos vemos, todavía pues no nos nosotros pegamos. Tampoco, vamos, yo personalmente tampoco veo mucho a la gente, pero tenemos una cosa que es estupenda, que es las clases. Decía también un compañero que la universidad es maravillosa, menos por esa horita de la clase, ¿no? Yo sospecho que dando clases, si yo hubiera dado clases, hubiera acabado entusiasmado con mis alumnos, porque lo he pensado a veces, pero no me quiero tampoco amargar la vida pensando, ¿y si? No, pero yo siempre digo que el consejo nació porque Franco quería hacer una cosa autárquica. Ahora es mejor no hablar de Franco, o sea, el Francisco Franco del siglo XVI quería hacer algo autárquico. Sí. Y la autarquía pues ya no tiene mucho sentido. Y sí que sería, a mí me gustaría que tuviera algún medio. Hay gente en historia de la ciencia, están los mejores. Está Peset, que es buenísimo. Peset, Puig, hay mucha gente buenísima. Entonces una pena que se quede
tan encerrado. Yo creo que lo mejor que hace para salir es la editorial que tiene, que es editorial una CSIC, que está muy bien. Yo dirijo ahí dos colecciones, una importante que la única colección que existe en castellano de textos bilingües, que llevamos por el 120 o por ahí, 120 volúmenes, la famosa Alma Mater, que habrás oído hablar de ella. Perfectamente. Y luego otra que se llama Literatura Breve, que es de la literatura que se gestó en España entre 1900 y 1950, literatura de kiosco, con colecciones seriadas como la novela de hoy, la novela semanal, la novela mundial, el cuento semanal. Y estamos haciendo una labor muy buena en ese sentido. Y la colección que tiene Historia de la Ciencia es fastuosa. Es buenísima, sí. Sí. Tu experiencia, primera experiencia como editor. Yo fui director de la editorial CSIC, que entonces se llamaba el Servicio de Publicaciones del Consejo, durante un par de años, y la verdad es que lo pasé muy bien, me gusta editar. Luego no he dejado de estar relacionado con el mundo de la edición. He dirigido colecciones, he estado muy metido en ese mundo, que es mi mundo realmente, el mundo del libro. Me fascina construir un libro, me fascina hasta corregir pruebas, que suele ser bastante aburrido, me gusta. Hoy he estado toda la mañana corrigiendo pruebas. Y se nota muchísimo en tus escritos lo mucho que corriges pruebas. Están bastante limpios, ¿verdad? Por ejemplo, en este libro yo no he visto errata, seguro que habrá alguna. Y eso mi maestro querido Manuel Fernández Galeano siempre abría el libro por la errata, decía. Oh, caramba, hay una errata aquí. Yo la verdad es que tengo cierta tendencia también a abrir el libro por la errata, en eso le he seguido. No, pero no hay lo libros que me sin llama errata. la atención, porque te he visto a veces corregir pruebas en historias, que no es solo la errata, sino cómo queda... la maqueta, todo me gusta. La belleza de la maqueta, con lo cual es la que estaba gente buscando... que imprime para ti lo debe pasar bastante mal, vamos. Pues soy bastante pesado con lo de las erratas, sí. Pero es que tengo un poema que se llama Fe de ratas, que quería leeros ahora, pero que de repente no lo encuentro tampoco. Es una cosa tremenda. Me he traído los libros justo en los que no están los poemas. Te tenía que haber traído yo los libros, Luis Alberto. Te los has traído el equipo. Fe de ratas, te mentí, vida mía, empezaba. Donde dije te quiero, pon te quiero con locura. Donde dije lo nuestro es para siempre, debí decir lo nuestro es donde nunca, en un sitio donde no, en un lugar donde no mueren las rosas. Ya no me acuerdo, es tremendo que no lo haya traído, porque lo que más me gusta en el mundo es recitar poemas míos y resulta que elijo los que no están. En fin, Fe de ratas, lo he encontrado. Pues venga. Lo he encontrado, bien. Es muy cortito, ¿eh? Te mentí, vida mía. Donde dije te quiero, pon te quiero con locura. Donde dije me muero por tus huesos, quise decir me muero por tu carne. Donde dije lo nuestro es para siempre, debí decir lo nuestro es donde nunca. En un mundo en que no mueren las rosas, en un mundo de fe libre de erratas. Claro, las erratas para mí son una especie como de mentís al orden de las esferas, ¿no? Quiero decir, que haya una errata en un libro destruye toda armonía, ¿no? Y eso lo pasé al mundo del amor, ¿no? Del CSIC pasas a lo que más envidia me ha podido producir en tu carrera o en tu vida o en tus actividades. Hay dos cosas que me han dado mucha envidia. Una cosa que me hizo acabar con la creencia de los Reyes Magos. Yo creía que tu padre era juguetero de pequeño. Mi padre era aficionado a los juguetes. Sí, lo que pasa es que iba siempre a la Feria del Juguete en Nuremberg todos los febreros, pero a comprar trenes. Que él fabricaba juguetes. No, él, pobre, no fabricaba nada. Y cuando me dijiste que no lo era, dije que qué horror. Era abogado, simplemente. Porque de pequeño eso era como un sueño, lo de que tener el Bueno, padre es que juguetero. Vosotros os fascinaban los amigos, porque yo en Pozuelo de Alarcón, donde veraneábamos, imagínate el tiempo que hace de aquello que veraneábamos en Pozuelo de Alarcón. En uno de aquellos chalés cúbicos de 2 pisos, con jardín, que todavía está en pie, o estaba en pie hace unos años, y allí tenía una habitación enorme, mi padre, dedicada a una maqueta de trenes eléctricos increíble, con todo tipo de funiculares que funcionaban, trolebuses que también iban de un lado a otro, figuras, montañas, llanuras, ciudades, era increíble. Y a mí, en cambio, no me gustaba,
porque como lo tenía en casa, prefería leer TVOs. Pero cuando nos contabas eso de que tu padre era juguetero, los demás No, nunca moríamos dije de que envidia, mi padre era juguetero. Te dije Pues que yo mi lo padre entendía, vamos. que tenía una maqueta y que era coleccionista de juguetes, pero no. Y hay otra cosa que es pues un privilegio, como muchas de las cosas que nos ha tocado vivir a ti y a mí, a los dos. Somos gente privilegiada y yo creo que sí. que lo reconocemos como tal, menos en lo económico, en todo lo demás privilegiado. La dirección de la Biblioteca Nacional, ¿no? Eso debió de ser un absoluto placer. Eso fue un placer, sí, un placer que me proporcionó don Antonio Fontán, mi maestro en la facultad también de latín, y que tenía mucha influencia en las altas esferas en el momento en que accede el PP al poder en el 96. Y entonces yo acababa de separarme, de una dolorosísima separación, y entonces le dije textualmente a don Antonio, lo estoy revelando aquí, menos mal que no hay nadie en el auditorio, le dije, don Antonio, deme usted algo que estoy muy mal. No, pero dame algo, lo llamaba de tuya. Antonio, dame algo que estoy muy mal y tengo que entretenerme en alguna cosa. Entonces habló con quien tuvo que hablar y bueno, además de algún modo era muy sencillo también aquella operación, porque Nueva Revista, que es la revista que dirigía don Antonio Fontán, fue una de las motores del PP de entonces, ¿no? Entonces que era bastante fácil conseguir un puesto para un amigo. Y me dieron la Biblioteca Nacional, que era para mí el sueño de mi vida, porque había sido mi maestro por excelencia y por antonomasia, Jorge Luis Borges. También intenté hacerlo un poquito mejor que Borges, que por lo visto fue un desastre total como director de la Biblioteca Argentina, pero en cualquier caso fue, cuando tomé posesión, me acuerdo que en el discurso de ingreso como director de la biblioteca, fue una glosa a Borges. Borges me ha enseñado todo lo que sé. Ha sido mi guía, mi figura totémica, paterna, protectora, todo. Y es curioso porque hasta los 20 y tantos años no leo a Borges, no soy, mientras que a Shakespeare y a Hugo los leo muy joven, sin embargo a Borges no lo leo hasta los 21 o 22 años. Yo he tenido dos amigos, o más que saludados y que conocidos, directores de la Biblioteca Nacional, tú y Juan Pablo. Juan Pablo Fusi, que fue un extraordinario director. Y a los dos os he pedido algún favor. A Juan Pablo recuerdo un día que estaba en la Biblioteca Nacional y estaba 3 horas esperando un libro. Y dije, voy a ver a Juan Pablo. Y le dije, Juan Pablo, es que llevo 3 horas esperando un libro. Y no puedo hacer nada. Eso es de los sindicatos. ¿Entiendes? Me dijo, bien, vale, muy bajo. Me enseñó lo de Godoy y tal. A ti... Yo te hubiera sacado el libro, ¿eh? No, yo te hubiera sacado el libro. Bueno, porque yo no recuerdo que los sindicatos mandaran tanto que el director no pudiera entregarle un libro con prisa a un amigo. Contigo fuimos, con la Fundación de Ciencias de la Salud, a pedirte que íbamos a hacer el facsímil del Dioscórides de Felipe II. Sí, señor. Fue lo mismo, dijiste, estupendo, Javier, vamos a preguntar a los funcionarios. No, pero es que eso es distinto. Ya, pero es a lo que iba. Quiero decir, los directores erais absolutamente fieles a lo que estaba organizado, ¿no? Yo no he visto que allí se funcionara por amiguismo, etc. Y a mí me gusta mucho, aunque puede haber problemas, y ya sabemos, lo del nombramiento de director de la Academia de la Biblioteca Nacional en una personalidad importante. A mí me gustaba. Sé que lo han quitado. Ahora, sobre todo, buscan también la profesionalidad. Gente del gremio. Pero bueno, vuelvo a repetir, eso está muy bien también porque habrá muchos Está muy bien porque tienen también que tener su cargo. El cargo más importante que puede ostentar un bibliotecario es director de la Biblioteca Nacional. Ya. Entonces ha habido muchas épocas en que no había ningún bibliotecario al cargo de la biblioteca, ¿no? Bueno, son costumbres. A mí me gusta mucho la costumbre de elegir una persona. Sé que hubo una temporada muy conflictiva y a partir de ahí, con una persona muy sectaria, a partir de ese momento se quitó, pero me gustaba mucho la costumbre de buscar una persona que además os interesabais mucho, os volcabais, era una cosa importante para vosotros. Yo lo que hice más importante en los 4 años que estuve en la Biblioteca Nacional es conmemorar el centenario del cómic. Sí, en una exposición que ha sido y sigue siendo la más visitada de la historia de la Biblioteca Nacional en el Museo del Libro que existe dentro de la biblioteca.
Y la verdad es que estoy muy orgulloso de ese catálogo que hicimos, que lo hizo Anaya precisamente, una portada en que estaba el guerrero del antifaz, con Aixa, la bellísima mora Aixa en brazos, y con una flecha que estaba clavada en el hombro de Aixa, lo elegí yo naturalmente. Residuos del Marqués de Sade, probablemente. En cualquier caso, fue mi mayor logro y estoy muy contento de haber conmemorado el centenario del cómic. Y luego, cuando pasé por la Secretaría de Estado de Cultura, también inauguré una costumbre que era beneficiosa para el mundo del cómic, que fue el que se dieran medallas de oro de las Bellas Artes por primera vez a dibujantes de cómics. Sin embargo, no pude conseguir, y mira que lo intenté, los premios nacionales de cómic que Carmen Calvo, después, que fue mi sucesora, bueno, yo no era ministro, era secretario de Estado, pero bueno, la que vino a ocupar mi cargo fue Carmen Calvo, consiguió, lo hizo. Y sin embargo, mis correligionarios no lo aceptaron. Me parecía una excentricidad de Luis Alberto. Eso ya lo has sacado tú, de pronto vas y te lanzas a la política. No, no me lanzo a la política. Cuéntanoslo. No, me visita la puerta. Eso decía Borges muy bien. No es el hombre el que elige, es la puerta. La puerta se entreabrió y entonces yo, por curiosidad, simplemente asomé la jeta por allí y me encontré con unos añitos que no han significado nada en mi vida. ¿Qué sientes de aquello? ¿Qué recuerdas de aquello? Pues yo creo que para conocer lo más intrincado del alma humana está bien, ¿no? Pero en cualquier caso yo no me considero político y no lo digo porque estamos aquí entre amigos y porque queda bien decir que no se considera uno político, sino porque lo pienso realmente. Fueron años en que desatendí a mis amigos, desatendí a mi mujer, a mis hijos, y la verdad es que no se los deseaba a nadie, ¿no? Hombre, a mí me llama la atención de tu... Yo creo que lo hiciste bastante bien. Intenté hacerlo lo mejor posible, o sea que no me puse frívolo con ese cargo, no me puse frívolo y sobre todo... Pero aparte de no ponerte no fui frívolo, nada sectario. yo coincidí contigo en dos ocasiones. Una era un homenaje a Alberti y otra era un homenaje a los exiliados, que yo me he encargado de los exiliados científicos. Me acuerdo de eso. Tú manejaste aquello con una absoluta falta de sectarismo y de pronto un día te sentiste que había caído sobre ti, pues no sé, se te acusaba de no se sabe quién y de... Fue una cosa que a mí me llamó la atención, es lo que tú dices, el conocimiento del alma humana, ¿no? Es decir, y que ahora eso se ha exacerbado de una manera Ahora terrible. es una cosa tremenda, tremenda. ¿Eh? Sí. Pero en cualquier caso yo salí bastante indemne de la experiencia, cosa que es bastante agradable, ¿no? Porque lo más normal es que te dejes demasiadas plumas en el camino. Yo es que había tenido antes, por completar un poco la historia del Consejo, yo oposité a una plaza de lexicografía latina, porque la lexicografía griega la copaba en la escuela de Rodríguez Adrados y yo era entonces de la escuela de Fernández Galeano, ya sabes lo de las escuelas, y me llevo ahora maravillosamente con Rodríguez Adrados, pero entonces no había plaza para mí, porque era de otra historia, ¿no? Entonces tuve que opositar a latín, que hacía don Sebastián Mariner Vigorra, un diccionario de latín, que luego se hizo solamente un fascículo pequeñito, y pasé a formar parte del elenco de ese diccionario, pero yo soy helenista. Eso lo sabe muy bien Carlos García Gual. He trabajado muchísimo en griego, en cuestiones de Eurípides, por ejemplo. He traducido Calímaco, Antología Palatina, alguna versión homérica. Me he permitido solo parcial porque me agobiaba mucho el tener que trabajar con las concordancias para traducir siempre el mismo sintagma griego con el mismo sintagma español y eso se tarda un montón. Pero vamos, me gusta muchísimo el mundo helénico, más incluso que el romano, aunque también me interesa el latín, pero soy sobre todo de griego. No, lo quería decir porque como era autobiografía intelectual, quiero dejar sentado que a mí me gusta mucho el griego y que he estudiado mucho la cultura griega. Puedes dejar también sentado que te interesa más el mito que la historia. Mucho más. Y que esa especie de evolución que conduce del mitos al logos, acuérdate del libro de Nestle, yo me gustaría que la evolución fuera del logos al mitos.
Me encuentro más a gusto, más acogido, más entrañablemente cómodo en el mito que en el logos. Muy jovencito, con Caja de Plata, premio de la crítica. La crítica, 34 tenía. Un cambio radical en tu poesía, de manera tal que tus poemas, prácticamente cada poema es una narración. Y además se entiende todo lo que dices de una manera maravillosa. Ya se han acabado los hermetismos. Dime un poema que te recuerdes de esa época para leerlo, de la Caja de Plata. Si te apetece, y si no lo busco yo. Por ejemplo, cuando vivías en la Castellana. Oh, maravilloso. Cuando vivías en la Castellana, usabas un perfume tan amargo que mis manos sufrían al rozarte y se me ahogaban de melancolía. Si íbamos a cenar o si las gordas daban alguna fiesta, tu perfume lo echaba a perder todo. No sé dónde compraste aquel extracto de tragedia, aquel ácido aroma de martirio. Lo que sé es que lo huelo todavía cuando paseo por la Castellana muerto de amor junto al antiguo hipódromo y me sigue matando su veneno. Tal la ha puesto en música Loquillo, sí, que queda fantástico. Y de pronto en todo este mundo académico, ordenado... Bueno, hay unos años en que sí es un mundo académico y ordenado que son los que tengo que preparar la oposición al Consejo, que saco a los 27 años, porque entonces se podían sacar las oposiciones a estas edades, ahora los más listos de la clase llegan a los 40. Profesor de investigación no. No. Colaborador. Colaborador científico que ahora se llama titular. Ya, ya. Después, a los 34, justo cuando escribo la Caja de Plata y gano el premio, bueno, lo escribo antes, entre los 28 y los 32. Eso engordo el currículum para intentar asegurarme en el Consejo. Y luego ya con 39, a punto de cumplir 40, consigo la plaza de profesor de investigación. Ahora también es imposible. Ahora eso. es imposible, con sí, 30 en el caso de profesor profesor de investigación. Era relativamente pues, sencillo. Ya, no, que va a ser sencillo, hombre. Yo gané la cátedra a los 36 y no digo que fuese sencillo, o sea, fue muy complicado. Bueno, pues me sacas 3 años. En ese mundo académico, ordenado, de trabajo, tal, aparece de pronto un poema tuyo, no, por eso no hablo de cuestiones personales, sino de poemas que se llama La Movida. Entonces tú la otra noche después de la movida eres un sobreviviente de la movida. Aquí donde soy un sobreviviente de la movida, sí, porque realmente muchos amigos se quedaron en el viaje. Muchos amigos. En el viaje propiciado por las autoridades políticas de entonces que decían aquello de colocarse al loro, etc. Quiere decir, tú también piensas que la movida fue una gran juerga. Pero una gran juerga que duró muy poquito. Que duró muy poco. Del 78 al 83. Y que causó muchas muertes y que su estela cultural fue relativamente... Pero, sin embargo, tiene ese componente que tienen los mitos, ¿no? Decíamos antes del viaje del mitos al logos o del logos al mito. Fue mitológica esa etapa, ¿no? Incluso, qué sé yo, los grupos musicales que había entonces se vestían de una manera que no han vuelto a vestirse de esa manera tan mitológica, ¿no? Yo creo que yo hice un poema que está no en este libro, ese sí que no lo tengo, de modo que no lo puedo endilgar, que es La otra noche después de la movida, sí, en el que cuento toda mi historia con la movida madrileña. Por eso te lo he preguntado. Y eso surge de un soneto. La otra noche después de la movida es el primer endecasílabo de un soneto que se llama El poeta a su atracadora, pidiéndole que vuelva sucintamente vestida de negro, que no me resisto a recitar aquí ante este amable público. La otra noche después de la movida, en la mesa de siempre me encontraste y sin mediar palabra me quitaste no sé si la cartera o si la vida. Recuerdo la emoción de tu venida y luego nada más, dulce contraste, recordar el amor que me dejaste y olvidar el tamaño de la herida. Muerto o vivo, si quieres más dinero, date una vuelta por la lencería y salpica tu piel de seda oscura, que voy a regalarte el mundo entero si me asaltas de negro, vida mía, y me invaden tu noche y tu locura. La ventaja de los sonetos es que se recuerdan muy bien porque están rimados.
De modo que mientras traducía Eurípides o qué sé yo, o estudiaba el himno de Calímaco a Apolo, pues escribía estos poemas. Escribías esos poemas y empezabas a hacer canciones pop. A partir del 80. A partir del 80, con mis 29 años, un amigo mío, Fernando González de Canales íntimo, pues hizo la mili, después de pedir 1000 prórrogas, en Donosti, y conoció allí a Gurruchaga, que también estaba haciendo la mili, pero por su... ¿cómo se llama esto? Por su quinta. Por su quinta. Entonces vinieron a Madrid y me invitaron a hacer, cuando ya acabaron la mili, se instaló Gurruchaga en Madrid, y le dijo Fernando que por qué no lo hacía yo letras, y entonces colaboré con ellos durante 4 o 5 años, que salieron unas 50 letras. De hecho, ahora sale un volumen de canciones preparado por Carlos Iglesias, un muchacho asturiano listísimo, y que sale en la biblioteca de Luis Alberto de Cuenca del Reino de Cordelia, donde salen libro a libro, ediciones canónicas. Y ahí van a salir mis canciones, maravillosamente editadas por Iglesias. Eso, aunque ya me voy perdiendo un poco de las cuestiones cronológicas, qué bien has elegido, qué suerte has tenido con tus ediciones, y ahora las del Reino de Cordelia son La verdad es que tengo la suerte de tener un amigo editor que es Jesús Ejido, que tiene la bondad de editarme lo que le presento, y la verdad es que estoy feliz, porque como el amor al libro que decíamos antes, podemos desarrollarlo juntos y elegir cubiertas y elegir papel, elegir formato, todo ese tipo de cosas tan bonitas. Ahora acabo de sacar un libro cuquísimo, que tú tienes ya, me parece, que es sobre Scarface, la película de Howard Hawks, mi película favorita de 1932, mi director favorito, Howard Hawks. Y es un libro de la colección Snacks de Cordelia, que es pequeñito, un 16avo, y es una verdadera delicia, con láminas en color y papel ahuesado precioso. También eres helenista, pero te encanta el Jabato, el Príncipe Valiente. El medievo. Pero ahí precisamente, y tengo que volver a Carlos García Gual, precisamente un libro suyo del 74, Primeras novelas europeas, donde culminaba su aventura de narrarnos los orígenes de la novela, iniciado en el 72 con el libro de Istmo sobre novela griega y novela romana. Ese libro me fascinó hasta el punto de que de ese libro surgió una amistad que todavía perdura hoy después de las décadas, y una colaboración. Ambos nos sumergimos en la tarea de traducir a Chrétien de Troyes, el Lancelot o el Chevalier de la Charrette. Y además tradujimos la mitad cada uno, el prólogo lo puso él, porque era mucho más sabio y sigue siendo mucho más sabio que yo, y lo publicó Maldoror, la colección sí. Maldoror de Labor, Ediciones Liberales, me parece que se llamaba. Y después lo pasamos a Alianza, y en Alianza ha tenido como 20 y tantas reimpresiones, una barbaridad. Todos los niños del país han leído nuestra traducción del Caballero de la Carreta. Y la verdad es que el medievo es otra de mis fijaciones. Yo tengo unas etapas culturales que me fascinan. Una es el mundo helenístico. Más que el mundo helénico de Pericles, me interesa el mundo helenístico. El de las filosofías epicúrea, el de las filosofías escéptica. Me encanta. Mi autor favorito es Sexto Empírico, uno de mis autores favoritos. Esbozos pirrónicos es mi libro de cabecera. O el estoicismo. Esas filosofías helenísticas me fascinan. Luego el medievo. La poesía provenzal, fundamental para entender mi poesía y para entender la poesía occidental posterior. Siempre digo que la poesía occidental nace en un poema de Guillermo de Aquitania, Farai un vers de Dreit Nien, y muere también con ese poema porque significa en castellano haré un poema de la pura nada. Entonces comienza y termina la poesía en Guillermo de Aquitania. Luego me interesa mucho el Renacimiento, por supuesto, pero sobre todo el humanismo, porque así puede uno aspirar a ser el día de mañana humanista y no quedarse en intelectual, que es una cosa tan sórdida. Y luego el siglo XVIII, que me ha fascinado siempre, en su vertiente prerromántica. Me interesa el XVIII no tanto con su fasto, diríamos, ancien régime, que también, sino me interesa ese germen del romanticismo que asoma a finales del siglo XVIII en la novela gótica, por ejemplo, o en autores hispanos como Cadalso.
en sus noches lúgubres, etc. A mí, aparte de eso, que lo has cultivado y además con un extraordinario éxito, también eres Premio Nacional de Traducción, es decir... Con un poema latino del siglo X, el Cantar de Valtario, que es una maravilla. Tú lo has leído, sí. ¿no? Es una verdadera preciosidad. He leído prácticamente todo lo que has escrito, o sea que alguna cosa se me habrá escapado, pero prácticamente todo. Pero lo que me interesa, así que fuiste y creo tú, que sería diría bueno Borges. Que dijéramos, ¿perdona? Así, no, diría Borges, así que fue usted el que me leyó. Creo que eres una persona muy leída, por eso eres una persona tan editada también. Pero lo que me interesa, tú eres una persona que eres casi el prototipo actual de la persona culta, pero esa persona culta es una persona también divertida, que está en la actualidad, que escribe poemas de amor maravillosos, que escribe haikus también maravillosos, que escribe otros poemas distintos, que le interesa muchísimo el cómic, que le interesa el teatro, que le interesa... Pero eso es muy 80s, ¿no? Eso es muy años 80, yo creo también, ¿no? Será años 80, pero es muy importante, no sé si habrá algún alumno mío acá, pero es muy importante que la gente sepa que la cultura ayuda a divertirse. Es que lo que tendríamos que hacer desde las aulas... es fundamental para la gente de letras y para la de ciencias. Es que es transversal por completo, es que la cultura y la literatura no tienen nada que ver, no es de ciencias ni de letras, es transversal por completo, ¿no? Ya, pero las historias de la ciencia están desapareciendo. Todo lo que tenga que ver con las humanidades es curioso. Por ejemplo, en el MIT hay filosofía, es fundamental, pero en prácticamente toda Europa están desapareciendo las historias de la ciencia, historias de las medicinas, historias de la química, desaparecen. Todo lo contrario de lo que lamentable. Yo creo. Para mí, los alumnos de la educación secundaria tendrían que recibir solo asignaturas de historia. Historia de la química, historia de la física, más que física o química, historias, porque bueno, es lo que realmente, todo es un devenir, todo es una trayectoria, todo es diacronía. Es que se puede enseñar cronológicamente. Por supuesto que sí. Exacto, no hay... Pero eso en los años 80, precisamente, la gestación de la LOCSE, la malhadada LOCSE, acabó con las historias, y eso, curiosamente, vino en una época en la que, digamos, fuimos pioneros de lo malo, ¿no? Porque todo esto ahora ya ha cundido en el resto del mundo, pero realmente fuimos nosotros un poco los pioneros de algo que ha sido funesto. Pero tú estás de acuerdo conmigo en que la cultura es algo muy divertido. La cultura es divertidísima, si no se divierte uno. Lo que nos separa de los demás animales es precisamente un proprium, por emplear el término aristotélico y tomista, el proprium de la risa. Eso lo dice Rabelais en el prólogo al Gargantúa. Dice, porque el proprium del hombre es la risa. Por eso he escrito yo estos libros sobre los gigantes, Gargantúa y Pantagruel. Y no quita en absoluto, bueno, pues que sigas leyendo, haces unas traducciones maravillosas, pero sigues leyendo cómic. Y bueno, o editando La venganza de Don Mendo, que acabo de editar. Editando La venganza de Don Mendo, críticamente, que es divertidísima. Que es maravillosa. Impresionante, como tú dices, está ahí transversal, le gusta a todo el mundo. A todo el mundo. De cualquier... Y eres colaborador de un tipo que hace rock y que saca unas canciones maravillosas, que no sé si va a sacar el segundo disco o eso. De momento ahora va a sacar un disco sobre la poesía de otro poeta muy amigo mío y muy admirado por Loquillo, que es Julio Martínez Mesanza. Y va a salir dentro de un año, en el 20. He hablado esta mañana con Loquillo, precisamente, me ha dicho que lo de Mesanza va para el año 20. Y tiene muchas canciones también preparadas por Gabriel Sopeña, que es el compositor, de modo que a ver cuándo, yo le tengo que decir que a ver si saca un segundo disco. Lo que pasa es que él pierde dinero también con los discos de poesía, por mucho que se venden menos que los discos de puro rock, ¿no? Aunque a mí me parece que del mío, de Su nombre a todas las mujeres, se vendieron 25.000 piezas, que es muchísimo hoy día. Eso hace 30 años antes de la piratería supondría a lo mejor 700.000 o 800.000 copias.
para que te hagas una idea de cómo ha bajado todo en el mundo del disco. Bueno, tenemos, ¿qué hora tenemos? Que acabar porque nos han dicho que acabemos 6:30 y tú te tienes que ir a la radio. Entonces, te voy a hacer una última pregunta para que tú contestes lo que quieras y luego, si quieres, nos lees algo y nos vamos. Venga, si les fenomenal. parece bien a todos. La última pregunta es las academias. Evidentemente. Las academias son fascinantes. Nosotros tenemos la suerte de pertenecer a una academia que es un privilegio. Tenemos unos compañeros que es maravilloso, se aprende lo que no está escrito, porque es una academia en donde todos los viernes cada académico da una pequeña clase y los demás luego intervenimos, etc. Nos lo pasamos muy bien genial. ahí, con una... Pero me imagino que en la española, y Carlos está aquí para... Pero lo que te también. iba a decir, tenemos una persona que resulta que eres filólogo, que eres Voy por la poeta, cuota de filólogos. multipremiado. Es que siempre hay un filólogo en la Academia de la Historia, Ya lo lo mismo sé. que hay un historiador o Ya lo más sé, ya. en la Academia de Por eso Española. estás allá, sí. Pero a mí me parece que tu lugar natural es la Academia Española. Yo pienso que tú tampoco es que tengas grandes esperanzas, pero tú eres un Yo tipo encantado, de... quiero decir, me encanta la Academia Española y sería feliz. De hecho, estuve a punto de entrar hace ya años. Lo que pasa es que fallaron 2 votos, me faltaron 2 votos. Pero vamos, que fui finalista, lo que pasa es que se necesita la mitad más 1. Eso Carlos lo sabe muy bien porque te ha tenido que intentarlo otra vez porque empató en la primera convocatoria. Pero luego, gracias a Dios, ha salido elegido. Muy bien, y ahora acaba tú como quieras. Bueno, pues acabo con un poema, lo que no sé es cuál, pero en fin, vamos a ver. Paseo vespertino. Es un poema en endecasílabos, una única frase, rimados en asonante, los versos pares. Ganó el premio Manuel Alcántara, me acuerdo que es para un solo poema, y va dedicado a Alicia y dice así. Tú y yo, amor, a caballo, por las suaves laderas de un crepúsculo dorado que vira a negro, tú y yo, luces tibias frente a la oscuridad que va anegando esta parte del mundo, rienda suelta, sendos halcones en los puños, campo a través, contra el tiempo de la muerte, a favor de la vida y del verano, contra cerrojos, contra cicatrices, contra el silencio, contra el desamparo, contra esos templos donde se refugian ávidos de mentiras, los malvados, tú y yo solos, en busca de emociones, medievales y eternos, a caballo, rumbo a ninguna parte, mientras brota la orquídea de la noche a cada tranco y queda atrás, hundiéndose en el polvo, la borrosa silueta del ocaso. Tú y yo, por los países de la bruma, picando espuelas, 2 enamorados que unen sus corazones en la fronda donde alumbran gloriosos los relámpagos y cabalgan oscuros por lo oscuro, como un rey y una reina destronados. Muchísimas gracias.